Sí, en línea está Pedro, nosotros le decimos Pedro, Pedro Peretti, productor, dirigente agrario, y hoy digo especialmente, autor del libro Olvido y falsificación en la historia del grito de Alcorta, porque vamos a hablar del libro con Pedro. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto. Un placer saludarte como siempre. Es mutuo. Pedro, yo te tendría que preguntar, bueno, contanos del libro que acabas de publicar, pero lo vamos a hacer un poquito al revés. Primero contanos qué es el grito de Alcorta, porque tal vez muchas y muchos de los que estamos aquí no tenemos claro qué fue el grito de Alcorta, y para empezar a hablar del libro sería bueno ubicarnos en eso, ¿no? Bueno, fue un movimiento sublevacional de los chacareros arrendatarios, de los chacareros, los tipos que labraban la tierra, pero que no eran dueños de la tierra, sino que pagaban un canon, un alquiler. Ese alquiler se lo pagaban a los terratenientes, y eso generó en el año 1912 una combinación de factores económicos, como fue una gran baja en el precio del maíz y una suba desproporcionada de los arrendamientos rurales, generó una explosión de protesta, y se da ese grito que se produce, que nace en las primeras movidas, nace en la localidad de Vigán, el sur de Santa Fe, y que toma forma, se le da el grito definitivo en la localidad de Alcorta, por eso lleva el nombre de grito de Alcorta. O sea, fue una sublevación de chacareros arrendatarios de la pampa húmeda, que es muy interesante, porque el rol de los chacareros arrendatarios y el rol de los subarrendadores rurales explica el atraso argentino, explica por qué la Argentina no se industrializó y sí lo hizo Estados Unidos. Es un elemento interesante, y que nosotros esa hipótesis la desarrollamos en el libro y tratamos de explicar con números fehacientes y concretos, no con relato ficcional, cómo es la cosa. Bien, entonces vamos al libro. Entonces, ¿cómo se gesta este libro? ¿Cómo se organiza el trabajo que hiciste? Porque yo no lo pude leer, lo recibí anoche y lo estuve mirando un poco, y veo un trabajo con una documentación sumamente profunda, muy intensa, ¿no? Nosotros no hay una coma, no hay un punto en ese libro que no tenga respaldo documental o que no podamos probar. Y nosotros también hacemos alguna explicación sobre los distintos carriles de la falsificación histórica y de por qué el campo nacional y popular no puede falsificar ni mentir a la hora de escribir la historia. Debe ser sobre una base documental estricta, porque falsificar la historia no lo justifica la militancia a favor de ninguna causa, por más noble que nos parezca. Falsificar la historia es una estafa, no es militar. Entonces nosotros tratamos de contar la verdadera historia desde el punto de vista del campo nacional y popular, desde el punto de vista de los sectores trabajadores, de los sectores productivos, de los pequeños y medianos, de la pequeña y mediana burguesía rural de la República Argentina. Desde ese lado nos paramos, le explicamos a los lectores desde dónde escribimos, y creo que es un libro con una absoluta y total honestidad. Te aclaro que yo no soy ni historiador ni escritor. Soy un militante del campo popular que utiliza la historia y la escritura para tratar de que sus ideas prosperen, sean mejor recibidos, que se convenza más gente. Por eso son dos instrumentos de la militancia, con la escritura y la historia. Están puestos en esa función. Sí, bueno, eso me parece muy importante, porque también la cuestión académica sin contenido político no termina siendo realmente nada interesante, o en todo caso es una falsificación también de la historia en muchos casos, ¿no? Obviamente, lo que pasa es que yo lo trato de aclarar porque por ahí, me doy cuenta que no soy un buen escritor, y que tampoco soy un escritor que vengo de la academia. Soy un hombre, soy un autodidacta, soy un autodidacta que milita políticamente, y que parte de que el mejor la mejor forma de conseguir credibilidad es ser honesto, y la mejor forma de conseguir votos es que esa credibilidad se transforme en voto, para que eso después se transforme en gobierno. Esa es la manera de mi forma de ver.
Sí, eso me parece muy importante. La pregunta que te haría respecto del libro, quiero recordar a los oyentes que aun cuando conocen a Pedro Peretti, porque ya es un hombre de la casa, es un amigo del programa, en este caso hoy estamos hablando porque Pedro publicó un libro llamado Olvido y Falsificación en la historia del Grito de Alcorta. Todos sabemos que cuando uno habla de historia, habla del pasado, pero habla también del presente, ¿no? Y la pregunta que me parece que es obligada en este caso, Pedro, es cuál es la trascendencia en el presente de no solo traer el Grito de Alcorta al presente, sino también de mitificar alguna idea de cómo se habla en otros lugares del mito de Alcorta, ¿no? Del Grito de Alcorta, porque si hay que digamos, hay mucha falsificación en la historia es porque a alguien le conviene falsificarla. Entonces, ¿qué valor tiene hoy en el presente y con quién discutís en todo caso en este libro? Bueno, hay un libro tiene un valor inestimable para nosotros. Es inestimable porque nosotros tratamos de explicar varios procesos. Tratamos de explicar que no son 70 años de terrorismo el problema de Argentina, sino 120 años de oligarquía terrateniente. Ahora, Pedro, te estoy perdiendo. ¿Ahí me escuchás? Ahí está perfecto, dale, sí. No, te decía que tratamos de explicar que no son 70, el problema no son los 70 años de peronismo de la Argentina, como dice la derecha, sino los 120 años de oligarquía terrateniente, que sistemáticamente boicoteó la industrialización de este país, y el libro da respuesta a eso, de qué manera la oligarquía terrateniente saboteó la industrialización de este país y de qué manera ahogó el Grito de Alcorta, por decirlo de alguna manera. También da cuenta del rol del radicalismo como partido de la oligarquía terrateniente argentina. Nosotros discutimos y polemizamos sobre esa situación de que creemos que el único punto de ruptura, que la Argentina tuvo dos puntos de ruptura importantes en todo el siglo XX. El primer punto de ruptura son el surgimiento de las ideas socialistas, que nosotros lo ponemos de idea de izquierda, sea el socialista de la Argentina, nosotros lo ponemos diríamos un tanto arbitrariamente alrededor de 1896, 1897, cuando se funda el Partido Socialista, y Juan B. Justo traduce el Capital de Karl Marx al castellano con prólogo de Federico Engels, en un hecho político que es absolutamente soslayado. Por la derecha se entiende, pero por la izquierda también, porque traducir el Capital siendo contemporáneo y con el prólogo de Engels no es un dato menor, ¿no? Y no siendo lingüista, siendo médico, demuestra que es un hecho político esa traducción de muchísima importancia. Y el segundo hecho de ruptura es el 17 de octubre del 45. Después es la pelea, son los dos, las peleas que antagonizan con el latifundio. El peronismo, que transforma del 45 al 55, 50.000 inquilinos. De eso que hicieron el Grito de Alcorta, Perón los hizo propietarios de la tierra. En una reforma agraria que, sin nombrar la reforma agraria, fue el hecho más profundo que se hizo en política agropecuaria en la República Argentina. Y los otros 50 años antes del peronismo son los que la impugnación del latifundio que quedó por cuenta de la izquierda de ese momento. Toda la política agraria de Perón se para sobre las ideas de Juan B. Justo y de Lisandro Latorre. Esa es la herencia difusa que se pasa de generación en generación y que Perón las termina recogiendo y las termina llevando a la práctica. O sea, hay una continuidad entre ideas socialistas y realización peronista que es muy evidente a lo largo de toda la historia argentina, y que bueno, y que eso siempre también se ha soslayado. Según desde mi punto de vista, eso también merecería destacarse. Sin duda, claro, se entiende perfectamente lo que está diciendo, porque ese contexto también permite señalar cómo se cuenta y para qué se cuenta de alguna manera desde cada lugar la historia del Grito de Alcorta. Pedro, si alguien quiere leer Olvido y Falsificación en la historia del Grito de Alcorta, ¿dónde lo consigue? Porque estas cosas hay que... Bueno, está en todas las librerías, se está vendiendo muy bien, tengo la información. ¿Sí? Hay un montón de compañeros que lo han comprado y por supuesto... ya llegó a las librerías. Sí, está en todas las librerías, lo ha publicado. Es una editorial rosarina de mi amigo Perico Pérez. Así que bueno, que está en todos lados. Y estamos trabajando en el segundo. Este es el segundo. Empezamos con una saga que es ¿Quién mató a Francisco Netri?, que es el asesinato de Francisco Netri. Seguimos por el Grito de Alcorta y estamos trabajando en el tercer tomo, que es la fundación de la Federación Agraria Argentina y todo el debate que se dio en torno a ese gesto, que ese gesto
que bueno, que suponemos que va a estar en los primeros meses del año que viene, ya va a estar también en los días. Muy interesante, porque además para quienes queremos conocer más sobre los debates que se dan en torno al campo, más allá, porque muchos nos enteramos que existía el campo cuando hacemos un lechón o cuando con la discusión de la 125, ¿viste? Entonces, sí, señor. Quienes queremos conocer un poquito más, me parece que acudir a Olvido y Falsificación de Historia del Grito de Alcorta es una buena fuente. Te mando un abrazo grande, Pedro. No, el abrazo es mío y salud y cosecha para todos, Feliz Navidad, muy, muy buen 2021 y buenas Navidades. Dale, un abrazo grande, felicidades. Hablábamos con Pedro Peretti a propósito de su libro recientemente publicado.